Déjame sentir tan libre estando en ti. Me das seguridad, me das aliento. La parábola que estudiaremos es muy conocida. La mayoría de las personas, sean o no temerosas de Dios, la conocen. De ella podemos encontrar representaciones, películas, programas, narraciones y todo lo que a nuestra imaginación pueda llamar. En popularidad se asemeja a la parábola del buen samaritano y las 10 vírgenes. Se sugiere que está en concordancia con la parábola del crecimiento de la semilla, el trigo y la cizaña y la levadura, ya que el tema común de estos es el crecimiento del reino. Esta parábola fue de las primeras que aparecen en las Escrituras, aunque no fue la primera. Es más, en esa misma ocasión dice que les habló muchas cosas en parábolas. Fue dicha en el mar de Galilea, en la ciudad de Capernaum. Se encuentra en los 3 evangelios, pero la leeremos literalmente en Mateo 13, 1 al 9, y es la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En Marcos 4, 1 al 9 y Lucas 8, 4 al 8 encontramos la misma parábola, con tan solo pequeñas diferencias de redacción. La parábola en sí misma no conlleva ninguna complicación. Las palabras son sencillas. Los ejemplos son claros y verídicos. En todas las naciones y en todos los tiempos se puede comprobar que lo que pasa con el sembrador y la semilla es efectivamente lo que nuestro Señor observaba en aquellos lugares. Las personas que lo escuchaban junto al mar de seguro pensaron: qué bonitas palabras, muy bien dichas y ciertas en todo. Pero esas personas se comportaron sin saber, tal cual el ejemplo de la parábola que el Señor les acababa de narrar. Y como algunos de esos ejemplos, no presentaron mayor curiosidad por lo que acababan de oír. La parábola, aunque muchas veces se usa para evangelizar, en realidad tiene muy poco de evangelística. Esta se puede referir desde muchos puntos de vista. En un momento podemos ubicarnos frente a aquella barca y comprender en el acto del Señor Jesucristo un monólogo más que una charla. Aquellas palabras bien se las podía estar diciendo a sí mismo. Jesús es el sembrador de la semilla suprema y salió a sembrar. Cuando nació en esta tierra, vino con la intención de llevar su mensaje a todas las almas. Pero Él conoce los corazones y todas aquellas personas ansiosas y emocionadas que estaban frente a Él no serían receptivas a aquella palabra, por lo que podemos en un momento hacer de cuenta que nuestro Señor pensaba en voz alta. Hablaba para sí y veía en cada una de aquellas personas la tierra de la cual estaba hablando. La semilla es perfecta, es la mejor. Del sembrador ni qué hablar. Las variantes son y siguen siendo hasta el día de hoy las tierras sobre las cuales cae esa semilla. Si nos decantamos por decir que es una parábola especialmente dicha a los predicadores, a los evangelistas, a esa gente amorosa y dedicada que no escatima esfuerzos para hacer llegar el evangelio a las almas, estamos en perfecta razón. El sembrador, que ahora es cada uno de los que predican la palabra, no puede evitar esparcir la semilla, es su pasión. Como buen sembrador, procura la buena tierra, la especial, en la que de seguro germina la semilla. Pero he allí el problema. Esta semilla se esparce por oír.
Y el oír es una cualidad de los sentidos humanos, cuando no padecemos ninguna deficiencia en este sentido. Oímos por defecto, oímos lo bueno, lo malo, lo que queremos y lo que no queremos oír. ¿Cuántas canciones vulgares han llegado a nuestros oídos al viajar en un autobús, por los aparatos musicales de nuestros vecinos o simplemente al transitar por una calle? ¿Cuántas palabras antisonantes, o mejor dicho, irrepetibles, han llegado a nosotros por mera casualidad, sin haberlas buscado? Oír es una gran bendición, pero conlleva también una gran responsabilidad en la que muy pocas veces reparamos. Mucho hablamos de la irresponsabilidad de algunos que se dicen predicadores de la palabra y se dedican nada más que a corromper la palabra de Dios. Ellos tienen sus motivos propios para hacer esto y tendrán que dar cuentas de la forma en que corrompen y tergiversan las escrituras. Pero ¿qué hay de los oyentes? ¿Qué hay de las personas que se dejan llevar por palabras llamativas, por euforias y mensajes coloridos y adornados especialmente para llamar la atención? Esta parábola nos está haciendo un claro llamado a que la responsabilidad no es tan solo del sembrador. Aquel que escucha también tiene responsabilidad por lo que va a suceder con lo escuchado. Oír es en realidad un asunto grave, no es de tomarlo a la ligera. Una persona que oyó el Evangelio, haya sido dedicado a él o no, lo haya escuchado por casualidad en una radio, en las bocinas de la iglesia cuando iba pasando, en una conversación ajena, o haya sabido de él por una pequeña tarjetita que se cruzó en su camino, tiene la responsabilidad de decidir qué clase de tierra va a ser. Los escuchas de Jesucristo a la orilla de aquellas aguas eran oyentes espontáneos, entusiastas, curiosos y también dispuestos a hacer un tanto de sacrificio. Estar ahí largas horas dispuestos a escuchar al mismo ponente en una y otra intervención, sin sillas cómodas, sin aire acondicionado, sin bebidas refrescantes, prácticamente acomodándose a como pudieran. Malos no eran, pero les faltaba un poco de pericia, un poco de indagación en cuanto a lo que escuchaban. Escucharon sus bonitas palabras y siguieron sus vidas tan perdidos como Adán el día de la madre, como se dice coloquialmente. A partir del versículo 10 del mismo capítulo, en lo que se ha denominado el propósito de las parábolas, dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué es lo que los discípulos tenían y a toda esta multitud le faltaba? La lectura anterior es un tanto confusa, más aún si leemos este mismo tema en Marcos 4:12. Dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Acaso Dios quiere que unos se salven y otros no? ¿Acaso no dice que Él vino a morir por todos? ¿Y todos incluye hasta el más vil pecador? ¿Qué es lo que hace que unas personas se encuentren entre el selecto grupo? De aquella gran multitud, solo sus discípulos, los pocos que andaban con él,
fueron beneficiados con oír sus explicaciones. Y esto nos da una primera pauta para entender quiénes son estas personas especiales que son bienaventurados, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Una característica importante de estas personas es la intimidad con Cristo, estar cerca de Él, tanto como para quedarse a su lado cuando todos los demás se apartan y se van a sus casas. Tener tanta confianza con el Señor Dios como para preguntarle el porqué de las cosas. Preguntar a Dios no es malo. Querer saber más no es malo. Indagar, averiguar, tratar de tener los puntos claros no tiene nada de malo. Lo malo es no escuchar esas explicaciones de Dios, no entender lo sublime en él. Job se quedó mudo, sin palabras, cuando comprendió que interpelar con Dios como un niño pequeño no es lo correcto. Los niños pequeños preguntan y lo siguen haciendo una y otra vez. Pero hay algunos niños que tienen ya ciertas pautas marcadas y preguntan, pero a la vez contradicen o plantean sus puntos de vista, haciendo que la conversación con el adulto sea un ejercicio de exposición de puntos de vista, más que una sesión de aprendizaje y de querer salir de dudas y conocer o saber más. Y es de esta manera que muchas veces nos comportamos con Dios. Le preguntamos, pero ni siquiera esperamos a escuchar la respuesta, cuando ya estamos interponiendo nuestras razones y los peros que tenemos. Hechos 17:11 habla de unos hermanos que se encontraban en Berea y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El hecho de escudriñar y asegurarse de que las cosas eran como decían Pablo y Silas no fue tomado como un defecto, sino como un signo de nobleza. Pero como dije antes, para tener el valor de preguntar, también se requiere tener un poco de confianza, de familiaridad. Si nos encontramos en una actividad en la que hay muchas personas y el expositor es una persona seria y distante, cuando se llega el momento de las preguntas y comentarios, todo el auditorio calla, aunque haya habido puntos confusos. Pero nadie tiene la confianza de interpelar al expositor y prefieren quedarse así, con las dudas, en lugar de aclarar lo que mal entendieron o interpretaron. Pero en las cosas de nuestro Señor no puede suceder esto. Un Señor que tuvo la suficiente humildad como para que, siendo rey, se humilló haciéndose hombre. Para estar más cercano a nosotros no nos puede causar nerviosismo o timidez. Las parábolas no eran dichas con el afán de condenar o confundir a la audiencia. Eran dichas para crear sed en los oyentes, para que ellos dijeran: Señor, ¿por qué nos hablas así? Venimos a oír de ti palabras espirituales, y nos refieres de un sembrador, de semilla, pájaros y tierras. Explícanos qué nos estás queriendo decir. Esto es lo que debía suceder, pero no sucedía. Todos se iban a sus casas como que habían oído muy bonitos cuentos, sin indagar qué era lo que había más allá de lo superficial. Y lo poco que se habían llevado en esas escuchas les sería quitado por la falta de meditación, por la falta de profundización en aquellas palabras. Muy posiblemente algunas de aquellas personas, al querer compartir las palabras del Señor, lo hicieron en forma errónea. Pudieron haber dicho que Jesús habló de un sembrador al que se le cayó la semilla, o que de unos pájaros que buscaban comida, que el sol es malo porque hace daño a la pobre plantita que está brotando entre las piedras, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Al no aclarar y profundizar las cosas de Dios, podemos hacer las conjeturas más pintorescas y llamativas, pero muy lejos de la verdad. Esta es una de las mejores parábolas, no tan solo por su contenido, sino porque contamos con el maravilloso beneficio de tener su explicación de los labios de nuestro Señor, y se encuentra en el mismo capítulo, de los versículos 18 al 23. Tengamos nosotras también el privilegio de
de saber un poco más que las primeras palabras. Leo de la siguiente manera: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los tipos de tierra no son más que los corazones y su disposición. Todos de los que se habla en esta parábola ya han oído. De una manera u otra lo han hecho. Es su disposición a profundizar lo que está en entredicho. El sembrador era en aquel momento nuestro Señor Jesucristo y ahora lo es cada uno de los llamados a predicar la palabra. Prácticamente todos los cristianos hemos recibido esta tarea. Marcos 16:15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicador es un término que se aplica a quien pronuncia sermones y homilías, pero prácticamente cada uno de nosotros somos predicadores. Si por algún motivo no lo hacemos con nuestras palabras, lo hacemos con nuestras acciones y con nuestro ejemplo. Se dice que muchas personas no tendrán más oportunidad de leer una Biblia que lo que ven en nosotros. Así que, como en algún momento todos hemos tenido que decidir qué tierra vamos a hacer, así también todos somos llamados a predicar. La semilla, como se refiere en otras lecturas, es la palabra de Dios. Esta es perfecta y no cambia con el paso del tiempo. Como dice en la parábola del crecimiento de la semilla, de suyo lleva fruto. Lo único que se debe hacer es juntar la semilla con la tierra y lo demás queda en manos de Dios. En la primera lectura dice que las aves vienen y se comen la semilla. En la explicación dice que es el malo el que toma la semilla. Es una clara alusión a Satanás. Obviamente a él le favorece que los corazones sean duros e insensibles. El sol es bueno y es malo, dependiendo de la tierra en que se esté plantado. A unos les quema y los asfixia, y a otras plantas les hace falta. Esto es como los metales preciosos que son limpios por medio del fuego. Si es en verdad precioso, mediante este proceso botará toda su escarcha y perfeccionará su brillo. Pero si es cualquier clase de lata, será destruido por el fuego. Y las espinas, que se compara con los afanes y el engaño de las riquezas. Como podemos ver, la parábola es muy sencilla de comprender y asimismo debe ser sencilla de aplicar. Pero para que atendamos con mayor disposición, voy a hacer este estudio en 2 partes y vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y continuamos en la próxima sesión con lo que se refiere a las diferentes clases de tierras. Les agradezco muchísimo su atención. Hasta pronto, si Dios nos lo permite. No olvides suscribirte si aún no lo estás, dar me gusta, comentar, compartir y recomendar este canal a tus amigas.